recibir al doctor Robinson Robles, director de Historia Viva, ¿no? Para nadie, ¿cómo está, doctor Robinson? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación en este espacio informativo. Un placer, un placer. ¿Sí me escuchan bien? Sí, fuerte y Ah, claro. un placer. Doctor, el papel de los medios de comunicación, digamos que tanto de señal abierta como digitales en estos momentos electorales. Bueno, el papel de los medios de comunicación, como en todas las jornadas electorales a lo largo de la historia, y para hablar un poco más a profundidad tendríamos que analizarlo desde hace más de un siglo, cuando los medios de comunicación se convirtieron en entidades determinantes a la hora de asumir roles políticos. Basta recordar o mencionar lo que ocurrió en el proceso de la Revolución Juliana, por ejemplo, y cómo terminaron con los ataques a la honra contra Eloy Alfaro, que asusaron de tal manera a la población, obviamente parapetados en los poderes clásicos de la época, como el poder de la iglesia y el poder de la banca conservadora naciente, que no podían soportar un presidente que haya separado la iglesia del Estado, y comenzó ese asusamiento que terminó con la hoguera bárbara, como lo describía el famoso historiador Alfredo Pareja Díez Canseco. Y no ha cambiado mucho a lo largo de los años, no ha cambiado mucho. En los años 70, el tema de la influencia cultural y la influencia comunicacional tomó relevancia en la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y el nacimiento y fortalecimiento del componente neoliberal en las economías latinoamericanas, y como parte de la doctrina de la seguridad nacional fueron declarados la cultura y los medios de comunicación como una entidad estratégica. Entonces comenzaron a nacer las grandes cadenas de noticias, la CNN, NBC, fortalecer BBC, pero no con el objetivo de informar, sino con el objetivo de apropiarse del espectro radioeléctrico de los países, este espectro radioeléctrico concesionado por los poderes de turno, los poderes alineados a la naciente OEA en la Guerra Fría, y con este poder mediático imponer agendas y una palabra muy, muy cruel, pero que hoy con el paso de los años se convierte en una realidad, y lo analizamos con los maestrantes en comunicación estratégica. Compraron la credibilidad y compraron la agenda, mientras este perverso sistema empresarial de medios de comunicación alineados a los poderes y concesionarios de las frecuencias, por un lado, y con la capacidad para invertir en grandes imprentas, por el otro lado, dominaban desde la comunicación a la ciudadanía. Esa fue un poco la historia que hoy está cambiando en estos días. Doctor, ¿usted cree que en la actualidad estos medios de comunicación aún dominen a la ciudadanía o ya no? Ya la ciudadanía ha despertado. Bueno, aquí hay un fenómeno, ¿no? Y es que a partir de los años 90, la comunicación volvió a ser líquida. Uno de los sueños de un famoso pensador y filósofo de apellido Bauman, quien hablaba de que la comunicación debería ser líquida, no sólida. Hasta el año 90, hasta los años 90, la comunicación era sólida, vertical, unilateral, parapetada en estos poderes que les menciono, radicalizada con el paso de las décadas de los años, y ya como política de seguridad nacional en los años 70, 80. ¿Qué pasa en los años 90? Irrumpe el Internet, irrumpen las primeras páginas web y comienza la comunicación a ser líquida desde la perspectiva ciudadana. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, la proliferación de los dispositivos móviles, la proliferación de cámaras de video accesibles a las personas, comenzaron a tener una tendencia marcada en la comunicación. Cualquier persona entonces ya no era un consumidor
de información, sino se convertía en un prosumidor. Y el ser prosumidor, el ser un prosumer, le da otra categoría, porque no solo consume información, sino que puede producir información. Esto abrió una puerta de posibilidades a los creadores de contenidos, comunicadores, periodistas. En Ecuador tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Ecuador Inmediato, que fortaleció sus contenidos desde los años 90 para ir fortaleciendo hasta ahora ser una tendencia informativa. Lo que está ocurriendo con Ecuador en directo, cuyas reproducciones y cuya incidencia en las redes sociales y las plataformas digitales supera por mucho a los grandes emporios mediáticos, quienes únicamente se han quedado con el espectro radioeléctrico concesionado, manipulado, eh, y esta pretensión de comprar la credibilidad se echó por los suelos, ya no tienen esa posibilidad. Hoy la credibilidad y la batalla por las ideas está en otro segmento que son las redes sociales. Las redes sociales, bien dicho, doctor, pero los medios tradicionales también han migrado a las redes sociales, también han creado sus espacios en redes sociales y aún así podemos denotar que sí han perdido credibilidad. ¿Por qué? A pesar de esa migración, esa actualización. ¿Será porque no cambian su línea editorial? Bueno, porque la información que ellos imponen o pretenden imponer es la información vertical. Si hay un conflicto latinoamericano, regional, ellos son la caja de resonancia de la OEA, por ejemplo. Y cuando hay un conflicto como un golpe de Estado en Bolivia, donde la OEA participa para promover y proponer este golpe de Estado en Bolivia, se suman a la tendencia de la OEA y pierden la posibilidad de ser equilibrados al manifestar que la OEA es un ente que promueve el golpe de Estado. Desde la perspectiva, por ejemplo, del sistema financiero internacional, ¿cómo puede ser que una revista que hace periodismo defiende en su portada un proceso político en Ecuador y en su contraportada esté financiada por el banco, que además es el banco del presidente? Entonces ahí es cuando pierden todas las nociones de imparcialidad, de equilibrio, incluso de ética a la hora de manifestar sus procesos comunicacionales. Y además con un añadido, no son capaces de distinguir o de autocalificarse como lo que son. Somos un medio de comunicación financiados por un banco que defendemos las tendencias económicas del sistema financiero, lo cual le permitiría al público saber para dónde están caminando, para dónde están yendo en su información. No, se ocultan en un proceso de libertad de expresión, en un proceso de defensa de democracia, pero retorcido porque solo es una visión de democracia y una visión de libertad de expresión. Doctor, la pregunta es, ¿realmente en una campaña electoral, sobre todo en los actuales momentos que vive nuestro país en pleno proceso electoral, unas elecciones pues atípicas, ¿en qué le aporta a un candidato la difusión de su mensaje en medios tradicionales y en medios digitales? Bueno, es como la resistencia versus la hegemonía, ¿no? Un candidato que utilice medios alternativos, medios ciudadanos, medios comunitarios para difundir su mensaje, sin duda alguna va a tener otra llegada. El problema es que un candidato que tenga sus ideas más bien hacia el otro lado, más bien hacia la tendencia que defiende el sistema financiero, la OEA, los poderes políticos tradicionales, conservadores, que han sido presidentes de AER, por ejemplo, como mencionaba Jaime, no se van a sentir sinceros cuando acudan a los medios digitales y alternativos, porque ahí está la verdadera comunicación ciudadana, donde ahí están discutiéndose los verdaderos intereses y problemas del país. Yo no sé hasta qué punto hoy participar en un panel
con periodistas que han emitido discursos de odio durante años y que se presentan como equilibrados o imparciales, puede ser beneficioso para un candidato, cuando en realidad el debate debería estar en los medios ciudadanos y alternativos. Y yo estoy mirando que hacia allá pretende ir esta campaña política, con un añadido más, que se buscan las posibilidades y como tienen también los recursos de crear medios alternativos, entre comillas, pero para defender sus posturas unilaterales. Entonces, ya depende mucho de la ciudadanía Doctor, identificar. Adelante. usted conoce mucho sobre el tema de medios de comunicación y no solamente hablando de comunicación a nivel pues, de los medios tradicionales o digitales, sino también a nivel de redes sociales. El discurso de odio ya no está sirviendo, o al menos eso es lo que parece. La gente ya parece que ese paradigma del odio, de segmentar a una persona, sea de derecha o sea de izquierda, o con ciertos epítetos como el de borrego, por ejemplo, ¿no? Parece que dio un giro y parece que ya el ataque, el odio, ya no les disminuye votaciones ni le aumenta a los otros. Y no está sirviendo porque no viene acompañado de un sustento. Cuando se imputa a una persona un delito, incluso se va a la fiscalía a presentar denuncias, a presentar unas supuestas evidencias de tal o cual circunstancia, pero a la hora de la hora se abandona el proceso, no se sigue. La gente se va dando cuenta que atrás hay un aparataje y un montaje simplemente para distribuir el odio, estos verbos, estos sustantivos que repiten a cada paso como la corrupción, el atraco, el robo, el desfalco, pero lo van utilizando bajo pedido. Por ejemplo, hay casos absolutamente claros en el país. Un grupo consolidado y reconocido de periodistas y medios utilizan sus mecanismos informativos para defender, por ejemplo, la fiscal del Estado en una investigación que se lleva por plagio. Pero son esos mismos medios, ese mismo grupo, ese mismo gremio de periodistas que paralelamente atacan a otra entidad de la justicia, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura. Entonces ahí uno no entiende cómo operan para lavar por un lado y ensuciar por otro lado, simplemente buscando atacar o beneficiarse, o simplemente porque desprestigiar lo público a conveniencia es la norma, o simplemente porque la fiscal representa sus intereses políticos y económicos y la otra entidad no. Pero ya la gente se está dando cuenta y sabe por dónde se disparan los discursos de odio, de desprestigio y de qué medios salen y cómo trabajan con consigna para utilizar el poder mediático para enlazarse con el poder judicial en algunos casos para perseguir y cometer un delito superior, que es atentar contra la honra de las personas, que está tan amparado como el derecho a la libertad de expresión conforme a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cómo está, Robinson? Gracias por acompañarnos en este espacio. Estimado Jaime. Robinson, en la época del feriado bancario, ahí no habían redes sociales. Ahí había solamente los medios tradicionales, que eran los que nos informaban, la radio, la televisión y los periódicos. El resto era cuento, como decía la publicidad de Quaker, o todavía dice. Quaker es Quaker, los demás son cuentos. Allí había que ver solamente la información que nos emitían las radios y la televisión. Yo me recuerdo en aquel entonces, hubo una cadena de radios, también se sumó un canal de televisión que era del ex banquero Fernando Aspiazu, que salieron a llamar a la gente para que salgan a respaldar al banquero Fernando Aspiazu. Quiero poner un fragmento que lo saqué de Historia Viva de tu canal de YouTube,
donde se muestra cuál fue el trabajo que hicieron los medios y cómo intentaban hacerle creer a la gente que la culpa no era del banquero, sino la culpa del Estado. Veamos. Mantenemos acá en el municipio a la espera de que ya haya un pronunciamiento en torno a la situación del Banco del Progreso. Hasta tanto, continúe usted con esa refrescante Pilsener. Así es, mi querido Lucho, Pilsener, la cerveza de los ecuatorianos 12. Osvaldo Salinas, otro lugar de transmisión. Osvaldo, usted nos informa a través de CITV, televisión satelital, Radio Sucre, Sistema 2, 95.3 y más de 40 emisoras en todo el país que se han enlazado solamente por defender un banco, por defender una institución, mi querido Luigi. Y siguen llegando mensajes también a través del metro, a través del teléfono, personas que están arribando aquí a Radio Sucre, también se hacen presentes en CITV para expresar su apoyo al Banco del Progreso y a las instituciones guayaquileñas. Esta noche llega el abogado Jaime de Monsalve desde Miami y también hablará sobre el tema, ya lo hizo a través de esta cadena de radio y televisión. De igual forma, mis queridos amigos, él se dirigirá a través de los diferentes canales de televisión al país. Osvaldo Salinas nos informa dónde está usted, cómo está la situación. Es impresionante la cantidad de personas que se ven en las calles apoyando un banco y todo pacífico, mi querido Osvaldo. Y perfecto, mi querido licenciado y oyente de Sucre a nivel nacional y CITV, donde usted prácticamente ha podido palpar usted en la cabina principal de Sucre, junto a nuestro compañero y amigo de CITV, que estamos llevando la información de lo que ocurre en los bajos del Palacio Municipal, cuando la gente salió espontáneamente a protestar por lo que está ocurriendo con la provincia del Guaya. Debemos explicarles que en los trabajos de Robinson, lo que ocurría en ese entonces. Mira la égida. CITV de Fernando Aspiazu y Radio Sucre Social Cristiana. Y mira lo que provocaron para defender al banquero Fernando Aspiazu quebrado, después terminó preso, y para defender la postura de Febres Cordero, quien salió a defender a su amigo el banquero, ¿no? Muchos jóvenes no recuerdan esto. Los jóvenes que tienen ahora 23, 25 años no recuerdan, porque algunos recién habían nacido, ¿no? Los que tienen 20 tampoco, solo los que van a buscar la historia van a encontrar lo que vivió el país y cómo se vivió esa situación en aquel entonces y por qué quebró este banco. Eso no lo han dicho los medios tradicionales. ¿Por qué quebró este banco? ¿Quiénes solaparon a este banco y quiénes auspiciaron esa candidatura a Robinson? Y mira que te voy a contar una experiencia personal, no voy a dar detalles de dónde, de cuándo, porque no tengo el archivo en video, si no lo difundiría. En 1995 hicimos una investigación sobre el inicio de la quiebra del Banco Continental que comprometía a los hermanos Ortega Trujillo. Y cuando el reportaje estaba al aire, que más o menos el reportaje duraba unos 6 o 7 minutos, el dueño del canal, sentado en el máster del canal, manipulando la casetera por donde se estaba transmitiendo el reportaje, iba cortando y lanzando a publicidad conforme iba avanzando el reportaje. Entonces imagínate, manejando la perilla, cortaba el reportaje, mandaba a publicidad y retomaba. El reportaje terminó durando 3 minutos en medio de como 4 o 5 cortes de publicidad, pero todo para evitar que se informe cómo el Banco Continental venía en un franco de crecimiento, de credibilidad y que terminaría con su quiebra, que de hecho terminó, fue el primer banco en quebrar en la caída bancaria. Y eso significó la salida de ese medio de los que hicimos esa investigación. Mira, estamos hablando de hace casi 30 años atrás. Robinson, ¿qué ocultaron los medios de comunicación de la época? Bueno, los medios de comunicación de la época seguían la lógica del sistema financiero, como siguen ahora los medios corporativizados no alternativos. Lamentablemente no había mayores opciones. Ellos tenían la hegemonía informativa y, como les había explicado al comienzo, ellos tenían la posibilidad de comprar el espectro radioeléctrico, comprar la credibilidad. Y como los gobiernos de los años 90, Sixto Durán Ballén,
Abdalá Bucaram con el grupo Isaías, Alvarito atrás y Caballo, y posteriormente un Fabián Alarcón, y posteriormente un Yamil Maguad, pues definitivamente los medios de comunicación eran los hijos privilegiados de las concesiones y de las frecuencias, y también los periódicos eran los hijos privilegiados del beneficio del papel y con la posibilidad de comprar grandes imprentas. Entonces no se iban a salir de la defensa mediática para defender sus entidades financieras. Lo que ocurrió fue curioso porque había un grupo de medios que defendían a un segmento de banqueros y otro grupo de medios que defendían a otro segmento de banqueros. Entonces, entre ellos se sacaron los cueros al sol. Y vino la famosa guerra mediática, TC Televisión Gama, Grupo Isaías, versus Teleamazonas, Grupo EGAS, por ejemplo, y que reveló esta podredumbre atrás de la supuesta libertad de expresión y del supuesto periodismo que en realidad era un palangrismo sin nombre, ¿no? Robinson, la caída de los bancos aquí en el Ecuador en el año 99, ¿por qué se origina? Tal vez esa ley que la auspició Nebot del impuesto a la circulación de capital hizo que esos bancos que no andaban bien quiebren, porque la gente en vez de ir al banco dejaba la plata debajo del colchón. Yo pienso que mucho antes, porque recordemos que hay un gobierno similar al que tenemos actual, como fue el de Sixto Durán Ballén, que nació de la traición a los socialcristianos, porque Sixto Durán Ballén nació de Unidad Republicana, y Unidad Republicana se creó traicionando la propuesta social cristiana, y Unidad Republicana nació con los conservadores de Dajic, quienes se habían peleado con Flores Cordero, y ellos, a nombre de la modernización, de las privatizaciones, de la ley de modernización del Estado, promovieron una ley paralela que pasó casi en secreto, que fue la ley de instituciones del sistema financiero, que entre el año 92 y 96, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, promovió el descontrol bancario, el descontrol de la superintendencia de bancos, y con esa ventana abierta es que ganó Abdalá Bucaram, pero desde la perspectiva del grupo Isaías, del grupo Álvaro Noboa, la promovida sucretización que pretendía Caballo desde la perspectiva Menem, imagínate, pero ahí comenzaron a fraccionarse los banqueros, porque estamos hablando de que el grupo Isaías y su propuesta de convertibilidad no calaba con la propuesta del Banco de Guayaquil, por ejemplo, el Banco del Pichincha, quienes se alineaban en otro segmento. Y de hecho, la caída de Abdalá Bucaram no fue por el tema tanto de la corrupción, sino fue por los poderes económicos que se enconcharon desde un segmento de bancos con el otro segmento de bancos para imponer un presidente de consenso, que fue el interino. No apoyaron a Rosalía Arteaga porque Rosalía Arteaga defendía un segmento de los banqueros en disputa, pero después ya se vino lo que tenía que pasar con la constituyente las leyes AGD, todo era un engranaje para lo que se venía, porque ellos ya sabían, el engranaje pretendía salvar al sistema financiero, pero no cuando miles de millones de dólares salían del Ecuador y cuando miles de millones de dólares eran utilizados para autoprestarse, para crear empresas fantasmas, para los créditos vinculados. Y ahí están los pecados de los medios en este gran cisma que fue el feriado bancario, Jaime. Robinson, pasemos a la época actual de los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué ellos están perdiendo credibilidad cada día? Porque los poderes que los financian y sus operaciones se ven desbordados frente al creciente incremento de medios alternativos, ciudadanos, comunitarios, que imponen agenda y tendencias con información alternativa. Por ejemplo, el tema de la inseguridad que vive el país. Si no fuera por los medios alternativos,
no supiéramos la magnitud y solo nos quedaríamos con el discurso que pretende dar los medios hegemónicos, de que acuerdos, de que llegan a grandes consensos en seguridad con los mismos países que los financian, y esa sería el relato que se impondría, pero ahora no. Ahora hay tal cantidad de información que se puede saber incluso de primera mano cómo se desarrolla esta guerra en las calles, que está generando índices de homicidios en el país nunca antes vistos. Por ejemplo, uno de los temas, ¿no? Y por eso es el motivo de que están perdiendo credibilidad, porque lavan o ensucian bajo pedido. Lavan para ocultar esto que te comento, pero sí utilizan estos mismos medios para ensuciar al oponente político, al funcionario que no es de su apetencia, y eso ya la ciudadanía lo tiene plenamente identificado, y hacia allá creo que va la batalla informativa y mediática, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Ahora, si nosotros revisamos las audiencias que ellos tienen en redes sociales, porque también han migrado hacia las redes sociales, ellos así como sacan sus programas para la señal abierta, también transmiten para las redes sociales. Un canal de mayor audiencia en este país, no voy a dar el nombre, pero tiene cerca de 1.600.000 suscriptores en YouTube. Resulta que ese canal no tiene la cantidad de reproducciones que uno puede esperar y que tal vez un medio digital le supera en audiencia. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones que podríamos darlas yo, pensando mal, y posiblemente no digo acertarás, pero existe la posibilidad de comprar granjas de trolls para tener falsos seguidores. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que un medio nacional como X, Y o B canal tenga en su cuenta de Twitter, por ejemplo, 2 millones de seguidores, pero cuando tú miras sus publicaciones y sus interacciones no llegan ni a 10 ni a 20? Lo que tú mencionabas, por ejemplo, tienen suscriptores en sus canales de YouTube que supera el 1.000.000 de suscriptores. Pero cuando tú ves las interacciones de un programa de noticias, por ejemplo, no llegan ni a 2.000 reproducciones, cuando hay medios como, por ejemplo, yo admiro mucho los procesos alternativos de comunicación, como por ejemplo Radio La Calle o Ecuador en Directo, cuyo nivel de suscripciones no se compadece con lo que ellos tienen. Sin embargo, a la hora de ver las reproducciones y la incidencia, duplican y triplican en cantidad. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que ese nivel de suscripciones, ese nivel de seguidores, pueden ser granjas compradas por estos mismos que utilizan estos mecanismos para defender políticos, para defender tendencias, para atacar en otro caso, para desprestigiar en otros casos, para imponer discursos de odio, para imponer agendas informativas, pero ya no pueden, ya se está desbordando la verdad, y creo que ese es uno de los mecanismos positivos de este sistema de comunicación alternativa que está fluyendo en todo el mundo. ¿Cuál será el futuro de los medios tradicionales y el futuro de los medios digitales? El futuro de los medios tradicionales, pues la quiebra. Mira lo que está pasando con el comercio, mira lo que está pasando con la revista Vistazo y su declive semana a semana, mes a mes. Ya sus versiones impresas cada vez disminuidas, un diario El Comercio que ya no imprime, sus trabajadores en medio de una crisis laboral sin nombre, Cayosi TV, y hay otra serie de medios tradicionales que ya no están en la palestra y están migrando a las redes sociales. En las redes sociales, en cambio, el periodismo alternativo. ¿Cuándo en un medio o en un medio tradicional poder hablar, como hemos hablado ahora, de la crisis y la quiebra del sistema financiero de los años 90? Era impensable. Hoy estamos poniendo y hablando sobre un tema sensible, real, palpitante, que todavía persiste y que es parte de la problemática, estos poderes que están detrás financiando periodistas, financiando medios, financiando políticos,
para generar tendencias. Lamentablemente estos medios, estos periodistas y estos políticos no hablan con frontalidad y dicen a mí me financia tal o cual tendencia para que el público, sus seguidores, sus partidarios tengan clara la película de cuál es su visión en este mundo y no aparecer como defensores de la democracia y la libertad cuando en realidad defienden intereses corporativos. ¿Y por qué crees tú que las empresas, las grandes empresas, no auspician proyectos de medios digitales que tienen audiencia? ¿Por qué? Porque ya no pueden comprar la credibilidad. Lo que están haciendo ahora es despertando a los dinosaurios de la comunicación de los años 90 y de los años 2000, porque piensan que así van a revivir esa perversa nostalgia de credibilidad que tenían, pero cuando se revela esta posibilidad, también se revela que atrás hay discursos de odio. Recientemente a un periodista de décadas, corporativizado, financiado por Diners, fue quitada una publicidad de UNICEF, fue retirada una publicidad de UNICEF mediante un comunicado oficial, porque sus contenidos estaban emitiendo discursos de odio en contra de una tendencia política, porque simplemente no le gusta, porque simplemente no es capaz de respetar que hay otras formas de ver el mundo, y se pliegan al discurso de odio mediático y político para desprestigiar al contrincante. Y eso se está sintiendo ya a nivel comunicacional. Robinson, quiero agradecerte por habernos dado tu tiempo para conversar de este interesante tema y me gustaría más adelante seguir hablando de estos temas. Así que ahí te la dejo. Con mucho gusto, Jaime. Encantado. Mira que ahora que estamos muy metidos en la comunicación digital estratégica, en los estudios de este tema, y además, si a esto le sumamos los estudios historiográficos, créeme que se va revelando un perverso sistema que ha pretendido dominar a lo largo de los años y que está girando en beneficio de la verdad, que es lo que todos esperamos, Jaime. No se olviden visitar historiaviva.net, apoyar a Historia Viva, es la colección posiblemente audiovisual más grande que tiene el Ecuador, ahora bajo mi custodia, pero esperemos que pronto sea ya de servicio público. Gracias, Robinson. Robinson Robles, director de Historia Viva. Sin duda alguna, Jaime, la evolución que han tenido los medios de comunicación, sobre todo a nivel digital, es un fenómeno de estudio, porque hemos visto la evolución en este campo digital y la apertura, el abanico de posibilidades que se ha dado para la creación de nuevos medios de comunicación y también el tratamiento de la información. Y digo el tratamiento porque ya no se puede engañar en la gente, ya no solamente... La gente ya no come cuento. No solamente el reportero, no solamente el investigador es usted, soy yo, o quien haya estudiado periodismo, o quien haga una noticia. No, ya somos todos los que tenemos el acceso a la tecnología, el que tenemos el acceso a un aparatito de estos. Entonces aquí viene la decisión que deben de tener los medios de comunicación de no maquillar la información. Porque bueno, ahora la información está a la luz pública y la mentira se desenmascara muchísimo más rápido. Ya no es el tema, ya la pelea no es el tema de la inmediatez, porque la inmediatez muchas veces no la tiene el medio de comunicación de señal abierta, no la tenemos nosotros, la tiene ese ciudadano que justamente pasó en ese lugar, en ese momento y tomó su celular y grabó, lo subió y se hizo viral y nosotros tomamos esa información. Aquí viene el tema de dar la noticia y la información con la veracidad real, con la claridad que es, y de pronto darle un plus, ¿no? Acercarse un poco más, investigar un poco más. Ya no es tan fácil engañar al pueblo. El pueblo despertó y bueno, eso enhorabuena se lo debemos a la tecnología, aunque si usáramos la tecnología para cosas mucho más buenas todavía, yo creo que evolucionaríamos de una mejor